¿Te has sentido alguna vez como una persona que no tiene criterio propio? Personas que basan su opinión en lo que dicen los demás. Personas que temen pensar por sí mismas. Personas que alguna vez en su vida llegaron a ser. Personas que llegaron a abrir su boca. Pero los adultos de su tiempo les hicieron callar para ser obedientes. Esto es algo que les pasa a los complacientes, a los omisos, a los que no tienen voz propia, a los que encadenan su propia voz a lo que las personas del alrededor les dice qué pensar y qué rayos hacer y ser. Aquí hay un problema que nos impide ser independientes. ¿Cómo son las personas que tienen criterio propio? Son personas que en algún momento quisieron hablar, ya que todos nacemos con una tremenda capacidad para hablar, pero han perdido la confianza en sí mismos. Es como si tuvieran una propia cadena en la garganta que les impide moverse por su propia cuenta. Hay creencias limitantes graves en cuanto a la capacidad de expresión. Esto hace que la osadía por vivir la vida de una manera diferente y poder liderarse a uno mismo se vea dependiente a la validación de lo que las otras personas del entorno te dicen cómo debes vivir. Se han acostumbrado a ser mandados por otros, no solo en el pensamiento, sino también en sus acciones. El adoctrinamiento, ya sea bueno o malo, se ha heredado desde un sistema educativo que rompe ideas y desde un sistema familiar que no respeta la libertad de pensamiento y censura al mínimo movimiento de voz propia. El ambiente en el que estas personas crecieron pudo ser bastante censurador, pero quieren expresarse. Y esas mismas creencias que tienen de ellos mismos los limitan. Se aferran a recuerdos y a formas de pensar limitantes impuestas por otros y que aún piensan como una verdad actual. Pueden llegar a temer a usar su propia voz y hablar sobre su verdadero dolor. Sus emociones también están sujetas a la validación de los demás, pues estas personas pueden llegar a sentirse como títeres de la sociedad o de quienes los rodean, pues fácilmente pueden ser manipulados. Temen ser malos, pero esa idea de ser malos que ellos tienen es la propia versión de ellos mismos, que sabe poner límites, que sabe respetarse, que sabe cobrar por su propio esfuerzo. Es una persona que no teme ser desaprobada por los demás. Pues enhorabuena. Temen decir sí a sí mismos. La constante forma de adaptar su propio pensamiento a lo que los demás les dicen. La constante forma de camaleón de adoptar su forma de ser a los demás. ¿Y por qué nunca ellos? ¿Por qué nunca se dejan ser ellos mismos? Por ende, la inseguridad es su pan de cada día. Les cuesta ser pioneros y se han acostumbrado a ser quienes complacen a quienes les rodean. Amigos, familiares, profesores. Total, posición de sumisión. Es su estado natural. Se han acostumbrado a ocultar su verdadero pensar tanto a sí mismo como a los demás cuando se trata de hablar, pues le temen a los debates, ya que un profundo trauma de perder les ha consumido y con ello su propia autoestima, ya que son personas encadenadas a los demás. Su mundo gira alrededor de los demás. El primer paso para ellos será liberarse de la culpa, del miedo, de la vergüenza, de la dependencia y mirar por sí mismos. Ser
independientes, tener amor propio y por último, confiar en ellos mismos, en el mundo tanto exterior, en el actuar, en cómo actúan, como en el mundo interior. Pero, ¿qué pudo haber ocasionado todo esto? Esto se debe en gran parte a un ambiente que se acostumbra a desvalidar las propias emociones, como los pensamientos. O sea, básicamente todo su ser ha sido censurado en la más máxima expresión. ¡Voilá! Esto se ve mucho en las escuelas, en los sitios sociales, que censuran lo que ellos consideran inadecuado, irrespetuoso e irrelevante. Y en el grupo en el que esta persona andaba, que llamaremos sumiso, este grupo, sin duda alguna, censuró algunas partes importantes de la personalidad de esta persona. ¡Voilá! Mejor me quedo en este grupo por temor a ser rechazado. Y me adapto. Total, lo mejor es estar unidos, ¿no? Es un limbo. Es un círculo vicioso de creencias limitantes, más que nada colectivas, proveniente de masas, de personas, de familiares, de amigos, de el colegio, de redes sociales, etc. Pues su sistema de creencias estaba muy dependiente de lo que este grupo aprobaba y desaprobaba. Pues la necesidad de pertenecer obligatoriamente a un grupo es lo que causó que esta persona se abandonara a sí misma, a su propia individualidad y capacidad de pensar por sí misma. Pero, ¿qué consecuencias tiene no tener criterio propio? Vamos a explorarlo. Esto mata la capacidad que nosotros tenemos de pensar por nosotros mismos, antes que seres sociales. Pues si lo hacemos, matamos nuestra propia alma. Temes a la soledad, ya que te conviertes en alguien que no soporta perder a los demás. Cuando estás contigo mismo, te sientes perdido. Primero, tu creatividad se ve limitada, ya que empiezas a temer, a pensar fuera de lo que tu grupo considera como aceptable. Llámese grupo a colectivos. Colectivos que más adelante daremos a explicar. La falta de proactividad se convierte en tu lema. No te atreves a arriesgar, pero si quieres transformar tu mundo, debes empezar a ser proactivo. De lo contrario, las cosas pasarán y se te irán. Te vuelves dependiente de lo que hacen los demás, pues te aferras demasiado a sus opiniones y deseos, ¿no? Romper el ciclo es importante para el crecimiento del desarrollo personal, pues significa atreverte a hacer nuevas cosas, a salirte de tu zona de confort y a aventurarte. Puede que dé miedo, pero puede que más adelante tengas más beneficios que desventajas. Entonces, ¿cómo podemos romper este ciclo y recuperar nuestro criterio propio? Veamos algunas claves. La sociedad de consumo nos ha hecho perder parte de nuestra propia identidad personal y individual. Todo con el fin de poder encajar en sus estereotipos, en una forma bastante general de ver el mundo. Total, que todos entren, ¿no? Así es más fácil. Pero caer en la parte tóxica de este consumo nos hace víctimas del mundo, sin darnos a nosotros la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. ¿Es que acaso tenemos que siempre basarnos en lo que hay disponible? ¿No podemos crear nuestras propias opciones? El siguiente punto es este. Necesita tu propia validación. Si tienes una opinión, no necesitas la aprobación de los demás. Todos tenemos el derecho de pensar de manera diferente, pues en este mundo la diversidad siempre ha existido, solamente que muchos de nosotros
no hemos ampliado nuestro campo de percepción para poder ver la pura objetividad del funcionamiento real de la naturaleza y del mundo que nos rodea desde siempre. Filtra o pensamiento crítico. En resumen, comienza a pensar por ti mismo. Deja de lado la interdependencia. En otras palabras, deja de depender y sé independiente. Carajo, reconoce que nadie tiene que pensar igual que tú. Todos somos únicos y diferentes. Y eso es lo que hace que la sociedad sea diversa y enriquecedora, con diferentes culturas, maneras de pensar, diferentes tipos de personas, etc. Un mundo donde todos son iguales es demasiado aburrido. Cuestiona todo lo que te dicen únicamente para ti mismo. Es más, revélate, sé diferente, sé rebelde, atrévete a rebelarte. A los 20, a los 18, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80. Esto es lo que te va a permitir romper las cadenas y atreverte a liderarte por ti mismo. Pues el rebelde es siempre el que va en contra de lo que le establecen y crea también su propio camino. Ese es un pensamiento que también ayuda mucho en el crecimiento personal de uno mismo. Reconoce tu derecho a ser libre. Acepta que tú tienes el derecho natural a ser quien eres. Como ellos también te rechazan y te aceptan, tú también tienes el derecho a rechazar y aceptar lo que no quieres en tu vida. Personas tóxicas, cosas que no quieres ver, opciones y opciones. Filtra, elige por ti mismo qué quieres. Sé honesto contigo mismo. Compasión por ti mismo. Eres humano, estás aprendiendo y experimentando. Los fracasos son parte del proceso de aprendizaje. ¿Qué acaso permitirte ser humano y sentir tus emociones te hace débil? Por favor, somos humanos, no robots. Es más atractiva la persona que reconoce sus emociones y las acepta con inteligencia emocional que quien las niega. Ojo, que esto debe ser sin temor a las críticas de los demás. Cacha que en el mundo en el que vivimos actualmente critican hasta una piedra. He visto de todo. He visto también cómo cuestionan y critican hasta el mismo cielo azul. Teorías de todo hay en este mundo. Créeme que si tú vives te van a cuestionar. Pero ¿acaso importa lo que te dicen los demás? Pues quien no teme a vivir, pues que te valga un bledo lo que digan los demás. Vivimos de aire, no de personas. Ese es un hecho. Así que, una carga menos. Autoseguridad. Entiende que ya eres suficiente y tienes la capacidad de ser alguien en la vida. Autoaceptación. Acepta tus gustos y también lo que no te gusta, tal como son. Sé valiente e intenta no ajustarlos a lo que los demás te dicen que debes o cómo debes ajustarlo. Por una vez, atrévete a complacerte a ti mismo. Deja de complacer a los demás, aunque sea por una vez. En serio, una vez no daña a nadie. Toma la responsabilidad de ti mismo, misma. Eres el único responsable de tu crecimiento y desarrollo. Nadie más puede hacerlo por ti. Nadie más te va a salvar. Nadie más va a hacer eso que tú quieres que sea. Si está en tu mente y solo tú lo ves, es porque solamente tú puedes hacerlo. Realidad. Sé auténtico. Aprende a ser auténtico, a abrazar tu singularidad y a construir tu camino desde lo que aprendes y experimentas. Conciencia plena. Reconoce tus pensamientos y acciones en el momento presente. Esto te ayudará a saber si estás actuando por complacencia o por elección propia. Obsérvate sin juzgarte, sé amable contigo mismo y entiende, mucho de lo que piensas son hábitos mentales. Al igual que levantarse todos los días a la misma hora,
también son los pensamientos recurrentes que motivan nuestras acciones. Date la oportunidad de aprender cosas nuevas. No te limites a patrones antiguos. Sé audaz y sigue aprendiendo. La recompensa llegará. Sé audaz y filtra. Decide qué es lo mejor para ti y deja atrás lo que no te sirve. No filtres en base a los valores de los demás. Filtra de acuerdo a lo que tú necesitas y tú quieres. Respeta las diferencias. Aprende a respetar que otros piensan diferente y que tienes derecho a elegir lo que quieres para ti. Todos somos diferentes. Es imposible que todos lleguemos a ser iguales. Recuerda que romper este ciclo es como desatar una cuerda que estaba sujeta en tu propia garganta. Tener criterio propio es comenzar a filtrar toda la información que nos rodea y tomar decisiones basadas en nuestro propio conocimiento y valores propios. Sé lo difícil que puede llegar a ser confiar en tu propia forma de ver y de crear tu propia realidad, pero tienes que seguir adelante. Si te sientes encadenado, ¿quién más que tú para liberarte de las cadenas que te atan aún y te hacen aún ser un títere? Salir de la zona de confort cuesta, pero más es ser valiente. Tu futuro yo te lo agradecerá muy pronto. En mi camino hacia la libertad de pensamiento, creé mi propia marca personal y este canal de YouTube. Mi objetivo es ayudar a las personas a pensar por sí mismas, a desarrollar su liderazgo personal y a cuestionar lo que les rodea, incluso creencias generacionales. La sociedad de consumo puede llevarnos a perder nuestra propia individualidad, pero es nuestra propia responsabilidad reconstruirla. Tampoco podemos negar que el capitalismo es necesario en su justa medida. Sin embargo, úsalo a tu favor. No dejes que te use a ti. Domina lo que ves. No te dejes amarrar por quien no quieres que te domine. En esta vida necesitamos ser valientes, atrevernos a ser líderes de nuestras vidas y no temer ser diferentes. El único enemigo del criterio propio es la propia moral que censura la individualidad y el derecho individual. Necesitamos liberarnos de estas cadenas, que más que nada son cadenas en forma de recuerdos de adoctrinamiento, de humillación, de censura, de abandono y de culpa, que hasta el día de hoy e incluso por años podemos aún alimentar. Debemos poner nuestro foco en nuevas ideas. Y como siempre digo yo, a encarajo el mundo y enhorabuena a la libertad individual. En resumen, sé compasivo contigo mismo, sé auténtico y toma el control de tu vida. Rompe las cadenas que te impiden tener criterio propio y sé la persona que realmente quieres ser. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia la liberación del criterio propio. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con aquellos que puedan necesitar esta información. Juntos podemos liberarnos y pensar por nosotros mismos. Entiende que la única opinión que importa es la tuya en tu vida. Hagamos de este mundo donde la individualidad pueda ser respetada y aceptada, para que no hoy ni mañana tampoco, pero sí podemos hacer de nuestra mente un lugar más tranquilo para poder ser, para poder expresarnos y validados. Empecemos desde adentro. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sé audaz y piensa por ti mismo.